ecos del pasado, crímenes fríos y leyendas que siguen vivas. Cada viernes, un viaje al otro lado. Bienvenidos al sexto episodio de Cazadores de Misterios. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio en el que vamos a hablar hoy de dos cositas, de dos lugares. ¿Qué casos tenemos? Hoy vamos a hablar de un caso del sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña, en Alhama de Murcia. Y también nos vamos a ir hasta Gijón para hablar de la Casa Cuartel de Aboño, un lugar que ha sido, yo creo que un referente en lo que es el urbex y los efectos Paranormales. sí, a raíz de que saliera en el programa de Cuarto Milenio allá por el 2006, creo. Correcto. Esa casa cuartel, aparte de, bueno, de tener una historia negra en la guerra civil, pues también como que se utilizó un poco para el tema de vudú y rituales satánicos, que bueno, ya lo iremos explicando un poquito Sí, más, hablaremos después de más, ello. más, más adelante de ello, ¿vale? Y bueno, y como primero tenemos el sanatorio de Sierra Espuña. Y en ambos casos os vamos a presentar una serie de documentos y testimonios que, bueno, ya iréis sacando conclusiones. Sí, vamos a empezar diciendo que ese sanatorio, el sanatorio de Sierra Espuña, se creó en 1917 con la ayuda de los vecinos de la zona. La verdad que el lugar donde se hizo es como muy icónico y muy bucólico a la vez. Bueno, empezó a construirse en 1917, pero no se construyó hasta No terminó, bueno, se inauguró en 25, 1935. ¿no? Vale, vale, perfecto. Exacto. Para Pues quedarme un poquito con el rollo. sí, sí. Exacto, lo que decía, ¿cómo se construyó? ¿Vale? Los vecinos empezaron a poner dinero suyo, porque bueno, en la época, ya sabéis, antes de la guerra civil, bueno, las cosas estaban un poco así, y fueron los vecinos propios que hicieron pues obras de teatro, corridas de toros, para sacar dinerito para poder reconstruir todo lo que había allí en mitad de la sierra. Es un lugar en mitad de un montón de pinos alrededor, las montañas incluso nevadas en la época, porque bueno, allí en la zona, aquella zona de Murcia que no está en la costa, hace frío, pega frío. Es como si dijéramos entre Albacete y Murcia, y en invierno pues hace frío e incluso hay nieve, ¿vale? Exacto. Bueno, como su nombre indica, ¿no? Es un sanatorio para tuberculosos. Ujú. De hecho, ya lo explicamos en el sanatorio de la Atalaya, que más o menos se hicieron por la misma época, porque en esa época azotaba la peste blanca llamada tuberculosis en España. Y Ujú. España fue asolada por la tuberculosis y se precisaban sanatorios como este. Exacto, sí, un poco donde hubiera aire puro, donde pudieras descansar de tus dolencias más o menos, ¿no? Y por eso este sanatorio se edificó de una forma muy curiosa, ¿vale? Lo primero que nos encontramos, bueno, en el edificio es el sótano. Luego había una primera planta, que es donde estaban los enfermos, como si dijéramos, más leves, ¿vale? ¿Por qué estaban ahí los enfermos más leves? Porque podían salir a pasear. Podían salir a pasear por la zona de jardines, podían irse a caminar por la sierra, porque, bueno, estaba como si dijéramos empezando la enfermedad y no tenían... Inclusive podían visitarlos sus familiares. Sí, exacto. Eh, Y para eso se construyó allí, para que respirasen ese aire puro de la sierra. Ujú. Posteriormente habría una primera planta donde estaban los enfermos un poquillo ahí entre medias, ¿vale? Por decirlo así, porque en la segunda planta estaban los enfermos con un avanzado estado de tuberculosis, que eran, como ya si dijéramos, los casos más terminales, Exactamente. por decirlo así, ¿vale? Posteriormente, ¿qué se añadió a este edificio? Pues se añadió la casa del conserje, las caballerizas, las cocheras, el depósito de cadáveres, también una sala velatorio y también un acueducto que llevaba por la sierra el agua hasta el edificio, ¿vale? Mira, a mí me he quedado asombrada porque la verdad que la edificación, o sea, los metros construidos de este edificio que ahora os vamos a mostrar, son 7.273 metros construidos en una parcela de 328.000 metros cuadrados. O sea, que es Enorme, enorme, es es enorme. enorme. Os vamos a ir poniendo unas fotitos para que podáis verlas, ¿vale? Como podéis ver aquí,
Este es el edificio, una foto a color por fuera, esto es en blanco y negro, y aquí podemos ver pues más o menos la gente que trabajaba allí, que trabajaban solo unas 50 personas, porque como os he comentado, el edificio era bastante grande. ¿Qué había en ese edificio? Había unas 250 habitaciones, unas 200 camas, ¿vale? O sea que era bastante, bastante grande, y cada habitación tenía dos camitas. Imagino que algunos compartían habitación, otros quizás fuera para familiares, Puede ser, residentes. eran 200 enfermos, bueno, 158 lo teníamos datado, ¿no? Ujú. Y además, lo bueno de esto es que tenían unas preciosas vistas porque tenían unos ventanales enormes, y la verdad que las vistas deberían ser preciosas a la montaña, ¿vale? Como decíamos, en esta foto se pueden ver cómo están los enfermos, imagino que los de la planta La baja, primera planta, sí. todos aquí tumbaditos tomando el sol. Eso, planta baja, sí, la primera planta era de la mitad de los enfermos. Exacto. Cómo están pues tomando el sol. Aquí pues una habitación con una camilla, ¿no? Para hacer alguna... La típica camilla de película de terror de los manicomios antiguos, en plan House on Haunted Hill. Exacto. Pero es que esta es la realidad, ¿vale? Esta es la realidad que como se trataba en Ujú. esa época la enfermedad, ¿no? Y aquí pues tenemos a dos monjas, bueno, dos monjas más, aquí hay otras dos, por el gorrito. Bastante de Ya. peli de miedo, de esas antiguas pelis de miedo, increíble, la verdad. Es que toda película de terror está basada en algo real. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ese sanatorio hizo sus funciones hasta el año 1943, ¿no? Que fue cuando se descubrió el medicamento, bueno, como si dijéramos, la cura, entre comillas, que era la streptomicina. El primer antibiótico de la época capaz de curar las infecciones respiratorias de la tuberculosis. Exacto. Eh, sí, en 1943 se descubrió este antibiótico, ya los enfermos empezaron a mejorar, pero no fue hasta 1949 que se abandonó el edificio, porque ya lo estaban trasladando a hospitales, al hospital de Albacete. Ujú. Porque, claro, al poder estar con otro enfermo sin necesidad de contagio y tal, Exacto, sí, sí. Porque era una pues enfermedad muy contagiosa, exactamente, la recordemos. tuberculosis Ujú. fue denominada la peste blanca, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues se trasladaron al hospital de Albacete para ya los cuidados más normales, gracias a este avance de la ciencia, ¿no? Sí, porque ya no estaban ni en paliativo ni mucho menos. Exactamente. Digamos que, claro, aquí viene la leyenda negra de este edificio. Había una morgue, porque los enfermos morían. Sí, claro. Es decir, Como en todos los hospitales. pero me refiero que los enfermos. Pero este hospital, más que nada, este sanatorio, más que nada, era para esa enfermedad tan mortal, Sí, sí. en el que los enfermos, claro, la mortalidad era altísima. Era Ujú. altísima, es lo que me vengo a referir. Era Sí, 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 altísima. sí, sí, sí. Y claro, la leyenda negra comienza por esto, porque eran trasladados desde la planta alta, de la segunda planta, que eran donde estaban los enfermos terminales, hasta esta morgue, Hasta el depósito que hasta el hicieron depósito posteriormente, exactamente. como en un edificio anexo al edificio principal. Porque ¿cómo se empezó a comenzar? A raíz de cuándo empezaron a hacerse esos cambios? Como esos cambios. Al amor, lo que es el depósito de cadáveres. A ver, Años más tarde, ¿no? exacto, primero se construyó lo que es el edificio, porque tampoco se preveía a lo mejor, no se sabía tampoco mucho de la enfermedad, tampoco se sabía cuántos muertos o si iba a perecer esa gente allí, ¿no? Entonces, años después se edificó los demás, como hemos dicho, las caballerizas, las cocheras, el depósito de cadáveres, la sala velatorio. Yo imagino también, tú ten en cuenta que, como hemos dicho antes, el edificio se alzó con los dineros de los vecinos, Sí, claro. por obras benéficas que al final fueron los que invirtieron allí y sacaron este sanatorio adelante. Entonces imagino que años después, viendo la demanda que había,
pues fueron aumentando las construcciones. Exactamente, vale. ¿Qué pasaba con... ¿Había problemas con los traslados, con algún traslado? Bueno, podemos decir que la gente que fallecía iban al depósito de cadáveres y una vez a la semana venía el sepulturero para bajar esos cadáveres a los cementerios más próximos. ¿Qué pasaba? Que como bien has dicho, Manu, la mortalidad era muy, muy, muy alta. Entonces, yo imagino que allí gente que no respondía o que ya estaba casi al filo de la muerte, mucha gente a lo mejor las daban por muertas. Incluso también hay mucha gente que tiene la enfermedad de esta de catalepsia, ¿no? La catalepsia. Catalepsia. Que a lo mejor parece que están muertos, pero no lo están. Con lo cual, ¿qué contaba el sepulturero? Pues que una vez, bueno, varias veces le pasó, pero la primera vez se quedó muy sorprendido porque bajando, porque antiguamente tampoco, ten en cuenta que esto está en mitad de la nada. Había muchos cadáveres que bajar, que los bajaban como en carretilla. Bajaban, exactamente, es que bajaban en carretilla. No, Exacto. no, el edificio no provee de ningún ascensor, ¿vale? Eso está claro. A día de hoy no hay ascensores, no hay ascensores allí, ni los ha habido. Este hombre lo con una carretilla, pues iba recorriendo los pasillos que tenían supuestamente rampas para eso, por donde para... Pero ya no me refiero ahí, me refiero a bajarlo a los cementerios. No, sí, no. Cuando él se daba cuenta, el En sepulturero ese no. camino de tierra. Exacto, el sepulturero no pasaba al edificio, el sepulturero iba al depósito, del depósito al cementerio. Con lo cual, del depósito al cementerio, él escuchaba algunas veces el ataúd moverse o ruidos dentro del féretro, ¿vale? Incluso una vez el féretro se abrió y de allí salió el fallecido. Bueno, el supuesto fallecido porque no lo estaba. Estaba, pues no sé, a lo mejor tuvo una catalepsia o estaba con el pulso muy débil y lo dieron por fallecido. No se sabe, pero que le pasó muchas veces de haber escuchado ruidos, de que abrieran la tapa y estuviera vivo, o sea... De ahí por eso, ¿por qué sirven los velatorios? Pues para esperar esas 24 horas a verificar que el fallecido esté realmente fallecido, ¿no? Y incluso muchas veces tardan más y se ha demostrado que aunque se haya velado el cuerpo, cuando han abierto el féretro se han visto arañazos y demás, pero bueno, eso quedará para otro, Para otro programa, sí, episodio. Sí, totalmente. Pero sí, ya podemos decir que después del año 49, ya como que estaba un poco más erradicado todo el tema de la tuberculosis. Y este edificio también se utilizó como ambulatorio, ¿vale? Para la gente de los pueblos que estaban cerca, lo utilizaban porque no había un hospital cerca o no había un centro de salud cerca y esto era lo más cercano. Entonces, a la vez que se estaban quitando las habitaciones de los afectados por la tuberculosis, se empezaron, como si dijéramos, a decentar las habitaciones para hacerlo como un ambulatorio, sobre todo en la planta baja. Después, también de ser ambulatorio, también fue un orfanato durante unos años. No un orfanato. Fue un internado. Después. Ah, es que también hubo orfanato. Sí, Vale, es vale, lo que vale. te estuve comentando ayer. Primero fue ambulatorio y orfanato y posteriormente fue un colegio, ¿vale? Que se llamaba Escuela Hogar de Sierra Espuña, ¿vale? Esto fue en el año 1965, ¿vale? Que pasó a ser un internado para jóvenes en edad escolar, desde primero a octavo de EGB. Claro, es que tanto ella como yo investigamos todas las causas. A mí lo del orfanato no me salió. A ella sí es verdad que me lo explicó ayer. Pero yo me quedé con ese internado Ujú. porque realmente allí los chicos vivieron las primeras experiencias, ¿no? Según se relata, ¿no? Paranormales. Sí, te cuento, ¿vale? Como decíamos, esto pasó a ser la escuela hogar, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que los pueblos
de alrededor, el colegio pillaba muy lejos y esto era el centro, como si dijéramos así, y los padres le enviaban aquí a los niños. Igualmente, por lo escarpado del terreno, porque estaba muy lejos, los niños se quedaban allí a hacer vida hasta el verano, como un internado, hasta el verano que volvían a sus casas, ¿vale? El colegio sirvió para 1.000 niños y niñas, ¿vale? O sea que fue un colegio internado bastante grande. Podemos a lo mejor tener en mente la serie esta del internado, que ¿sabes lo que te digo? Que estaba en mitad del bosque. Bueno, yo realmente conozco uno que una amiga mía iba a él, Mm, el internado Unamuno. ujú, Está en Málaga, está en lo alto del palo, en lo alto de un monte. ujú. Imagínate, bueno, ahí Pues no, tú imagínate, pero eso está cerca de lo que es Málaga, pues imagínate esto en mitad de la sierra de la nada, perdida del mundo, claro. con nieve alrededor, todo alrededor lleno de pinos, para llegar allí, un terreno muy escarpado, totalmente, y en la época, que no estamos hablando de ahora, siglo XXI y tal, ¿no? Que era totalmente otra época diferente que llegar allí, incluso ahora la gente que va a hacer urbex, ya todavía incluso les cuesta llegar. Pero vamos a ir por partes desgranando un poquito más, ¿no? Lo que Sí, sí. pasaba. Bueno, después de que los niños que estaban en el colegio tomaran vacaciones, volvían a sus casas, pero el edificio no se quedaba vacío. El edificio se volvía a llenar de gente que venía a las colonias de verano, ¿vale? Y allí se juntaban más de 7.600 niños en verano. Como un campamento. Tú imagínate, eran 250 habitaciones, ¿cómo meterías ahí a 7.600 niños? Es algo, yo que me he quedado flipando, digo, de tanta cantidad de niños. Hombre, si ya de normal había 1.000 niños Ya en depende, todo el ya año, depende, imagínate ya 7.600. también depende como lo grande que estén las habitaciones, pues te pueden caber perfectamente 10 literas en un cuarto. Sí, bueno, más o menos. Pues esto, el tema del colegio, el escuela-hogar y las colonias estuvieron más o menos hasta el 1982 funcionando, ¿vale? Después, ¿qué pasó? Pues que la comunidad autónoma se hizo cargo del edificio porque había muchas zonas que estaban eh, más abandonadas porque el colegio, por decirlo así, funcionó con una zona del edificio, por ejemplo, a la este, a la oeste, porque a lo mejor estaban todos en el ala este y el ala oeste estaba como en Claro, desuso. como abandonada, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué Que pasó? fue lo primero que abandonaron, el ala oeste, porque el ala Ujú. este, digamos, fue lo primero que reformaron, ¿no? Fue lo único Sí, que reformaron, el exacto. ala En este. la comunidad autónoma lo que hizo es restaurar pues una zona de sanatorio, ¿vale? ¿Para qué? Para acoger un albergue de jóvenes. Lo que pasa es que no tuvo mucho éxito. ¿Por qué no tuvo mucho éxito? Pues por lo que vamos a contar a continuación. Ya os puedo decir que estuvo desde el 1982 funcionando como albergue hasta el 1995 que se cerró. O sea, unos 10 años funcionando como albergue. Y desde el 95 al 97, ¿qué pasó? Estaba en desuso totalmente, cerrado, por vacaciones, más o menos, hasta el año 97 que tenía pues vigilancia. Más que nada pues para que nadie saltara, hiciera actos vandálicos y demás cosas. Y a partir del 97 ya dijeron, mira, no vamos a pagar más seguridad ni nada y el edificio se queda ahí a la mano de Dios. Pero los monitores decían que querían el traslado a otro campamento, ¿no? Sí, es lo que vamos a relatar ahora. Vale, ¿Vale? vamos para allá. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no funcionó este albergue? ¿Por qué la gente se quejaba tanto? Pues más o menos, ¿vale? Algunos de los jóvenes que estaban en ese albergue, lo que decían es que veían de noche, bueno, escuchaban ruidos, escuchaban lamentos, eh, ¿sabes? Quejidos, como si las cañerías de la zona más abandonada, las cañerías, funcionaran. Claro, imposible, no funciona, Exacto. se quedó en desuso Pero es total. que, bueno, imagínate, varios niños, un albergue con niños, las pelotas se movían solas. Las luces iban y venían. Las puertas se cerraban, las ventanas se abrían. Exacto, pero lo más inquietante es que
en una de las zonas, ¿vale? Lo vean, como siempre tengo mi libretita, ¿vale? En los corredores abandonados que había en el otro ala, se veía la silueta de una mujer vestida de blanco que caminaba como lamentándose y no es que caminaba, es como si iba flotando, tenía pies, tenía toda, era la figura de una mujer, pero iba como flotando, pasando de un corredor a otro, como si estuviera, no sé, vigilando, visitando enfermos, no sé, a lo mejor era una enfermera que iba, pues, residualmente, ¿sabes? Las energías residuales que quedan, que pasan a hacer lo mismo que hacían siempre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, como que siempre les queda algo pendiente ahí. Sí, La dama de porque blanco se le conoce allí. sí, porque claro, a lo mejor ella era una enfermera que en su época pues le tocaba turno a tal hora y lo sigue haciendo como una energía residual que queda, que a esa hora esa mujer hacía turnos y iba de habitación en habitación viendo cómo estaban los Es pacientes. que es súper curioso porque esto también lo hablamos en el capítulo de Atalaya. Otra enfermera de blanco son. Siempre, Sí, siempre, siempre quedan ese tipo ujú, de energías, de fantasmas, ¿no? De sí, 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 ese sí. tipo de fantasmas vagabundeando por ese lugar en donde han servido, en donde han cuidado a sus pacientes y Mm, quedan ese tipo de fantasmas. La dama de ah, blanco en este caso en Sierra Espuña y la dama de blanco en este caso en la Atalaya, y hay creo. más casos de más sanatorios. Yo conozco un sanatorio además en el que he estado, que es en el Sanatorio de la Sabinosa, en la playa de la Arrabasada en Tarragona, que es un sanatorio espectacular. Bueno, allí mataban niños, los tiraban por un acantilado. Y, igualmente hablaremos otro día de este Madre mía. episodio. Es súper turbio este sanatorio, hablaremos más tarde. Pero sí que siempre encontramos esos, las energías residuales de un sitio donde a lo mejor mucha gente sufrió, porque la tuberculosis era una enfermedad también muy fuerte. Igualmente, luego fueron niños, acosos, niños con miedo porque dejaban a su familia. O sea, una energía residual muy fuerte que alberga ese lugar. Y que quieras o no, pues tiene que salir a escena alguna vez. El eco del sufrimiento. Exacto. ¿Qué pasaba con esto? Con lo que decía Manu antes. Los monitores del albergue decían, mira, yo aquí no quiero estar, a mí me trasladas o cojo las maletas y me voy. Así de simple. Pero lo más curioso, y uno de los casos que a mí me ha trastocado como un poco más, es el caso de unos militares. Eso ya fue cuando el sanatorio cerró en la época de los 80. Exacto, ya cuando, bueno, el Mili- sanatorio cerró, estaba en la época de albergue, pero lo que pasa es que, claro, el albergue no funcionaba durante todo el año tampoco. O sea, los meses de más frío no funcionaba, era como mucho más para verano. hablamos de militares en plena época de los 80 que todavía estaban, digamos, preparados para una posible guerra civil porque en esa época hablamos de la, Bueno, yo creo que mucho más tarde. hablamos de la transición, sí, pero como digamos los militares hasta el 1981, que fue el intento de golpe de Estado, se estaban Mm. casi preparando también Sí, para pero esto entrar en una. fue más tarde. Eso fue un poco más tarde, ¿no? Claro, sí, hablamos que el albergue funcionó del 85 al 95. Entonces fue en esa. Sí, pero época de mili, época Sí, claro, la mili estaba presente de y demás. militares por pura cepa, por puro convencimiento, por Ujú. tipos duros, ¿no? Digamos, tipos duros. Exacto. Pues había unos militares que estaban haciendo maniobras por la zona, por la sierra, ¿vale? Igual que todavía lo siguen haciendo. Sí. Y les dio la noche y se quedaron, bueno, resguardados un poco, vieron el sanatorio y bueno, es un lugar grande y demás, pues vamos a quedarnos aquí resguardados a pasar la noche. Varios se quedaron haciendo la imaginaria, bueno, haciendo guardia, mientras los demás descansaban tranquilamente, pero no duró mucho la tranquilidad, porque horas más tarde, unas ráfagas de fusil despertaron a todo el batallón y fueron a ver qué es lo que estaba pasando, porque claro, a lo mejor un animal, un jabalí, un ciervo, un lobo, yo qué sé, algo podía estar pasando porque estaba su compañero disparando con el fusil. Cuando llegaron al lugar, lo que vieron, se les soló la sangre a todos. O sea, vieron como un espectro, un ente flotando, semitransparente, de color verde, con aspecto de mujer, volando como, pues bueno, como os he dicho antes, ¿no? Que no caminaba, que era como que estuviera flotando,
pues hacia ellos. Y Eh, estaban disparándole a eso porque no sabían lo que era. Le habían llamado, ¿quién eres alto ahí? Eso, le dieron el alto y claro, tú le das el y alto, nada. tú le das el alto a esa energía o lo que sea y ves eso y Sí, es que te imaginas, es que yo creo que es mejor que no te responda a que te responda. Porque es que encima te habla y yo ya salgo por patas, que fue lo que hicieron ellos. yo me hubiese dado con los talones en el cogote. Correcto. Ellos hicieron eso, cogieron, dejaron todas sus cosas allí, salieron corriendo del sanatorio y no volvieron hasta el día siguiente, que volvieron con los mandos y con la policía. Porque no eran capaces de entrar, bueno, de volver allí a ese edificio después de lo que habían presenciado, con tanto miedo y tanto terror. O sea, es que yo creo que debió ser una, para ellos como un shock y un trauma de ver, o sea, que sí, que puedes ir a la guerra, que puedes matar, ver morir, pero y es que esto estamos hablando de algo paranormal, totalmente, que es que nadie te prepara para un hecho así. Más allá de lo mundano. Exactamente. Después de todo esto, ha habido muchísima gente, como os digo, que ha ido a hacer un poquito de urbes. Voy a mostraros unas fotos, ¿vale? De cómo es el aspecto más o menos ahora, El ¿vale? sanatorio, ¿no? Exacto. Las afueras, ¿vale? Ya veis lo grande que era esto aquí. Los baños, ¿no? Pueden ser unas duchas, pasillos. Aquí tenemos más fotitos del interior, las escaleras. ¿Veis las escaleras que están como cerradas con... Con valla. Exacto, como una valla de aluminio. Imagino que para que los pacientes no se tiraran por ahí, ¿no? Veis las mesas, puede ser lo más seguro del albergue, del colegio. Y esta casita que veis aquí, Es la, era es la- el el depósito depósito de de cadáveres, cadáveres. ¿vale? O sea, ¿ves Eso, la grandeza, cómo está todo? Que la naturaleza ya se está adueñando del edificio, ¿verdad? perdona una cosa, Laura, fíjala en el depósito en el depósito de cadáveres. Que la fije, que la haga más grande. No, no, que fije la flecha ahí para que. Fija la flecha ahí. El depósito de cadáveres en esa época, ¿vale? ¿Cómo, digamos, preservaban a los difuntos? Con nieve, ¿no? Con nieve, con barras A de nieve ver, grande, ¿no? imagino, Como en la película de la monja. exactamente, por eso te digo que imagino que este depósito lo habrían hecho en uno de los lugares más fríos de la montaña. O sea, no está anexo al edificio, es un edificio construido aparte, ¿vale? Entonces imagino que es una de las zonas más frías con un material que fuera como más, no impermeable, sino que vemos que son cachitos de piedra, que ya no es ladrillo, son piedras, Yo creo, que yo, aíslan muchísimo más. yo creo que los sepultureros de esa época tenían que estar hechos de otra pasta diferente. Porque ahora tú los metes, digamos, a los difuntos en la nevera y ahí se quedan, tú no Ujú. los ves, pero es que en esa época, Tú ten en cuenta que llevo una vez a la semana. es que, Tú imagínate a alguien que hubiera fallecido el lunes y claro, el sepulturero, imagínate que viene el domingo ya, ese tiene, hasta el domingo, una semana allí. exacto, eso tenían que preservarlo con algo, yo me imagino que serían con las barras de nieve antiguas, porque antes en esa época el hielero iba por las casas vendiendo hielo Ujú. evidentemente, para conservar los alimentos, porque antes los alimentos se conservaban así, pues y los difuntos incluso también. También ten en cuenta que en muchos sitios de montaña, donde antiguamente habían asentamientos medievales o romanos, habían lo que se llamaban los pozos de nieve, que eran unos pozos que hacían donde en sitios así como esta sierra que nevaba, se acumulaba la nieve y luego iban sacándola y iban pues conservando la comida, iban conservando muchas cosas. Imagino que también se podrían conservar así, claramente. Eh, Más o menos vamos a enseñaros unos vídeos que he visto, ¿vale? En una de las redes sociales más importantes o más influyentes de ahora mismo, que es TikTok, ¿vale? Sobre este sanatorio donde vais a ver pues unas pruebas de lo que hemos dicho, ventanas que se mueven, puertas que se mueven, cámaras que fallan, hay bolas de luz tanto por los pasillos
como por las estancias y los huecos de las escaleras, ¿vale? Vamos a ver ahora mismo, os voy a mostrar el vídeo que... Tengo dos vídeos, ¿vale? Ahora hablaremos de los canales, de estos canales que he encontrado, y os los muestro y vosotros mismos. Esto captamos en el famoso sanatorio de Sierra Espuña. Fuimos por la mañana para reconocer el lugar por primera vez. Mientras caminábamos, la puerta de detrás nuestra se cerró. Esto fue lo que pasó. Si estás aquí, ¿puedes mover nuevamente la puerta, por favor? No venimos molestados. Venimos con el máximo de respeto y educación. Sabemos que otra gente no ha venido con ese respeto hacia ustedes, pero nosotros... Muchas gracias. Gracias. Déjame la peli, sujetarme. ¿Quién se encuentra aquí con nosotros? ¿Perdón? ¿Quién ha sido la persona que ha cerrado la puerta? No. ¿Tengo para usted una pregunta? Sin duda este lugar es mágico. Volveremos. Bueno, pues esto es de las Almas de Granada, ¿vale? Podéis seguirlo en sus redes sociales. Y ahora vamos a ver otro de unas ventanas. Cierra. De fantasmas Por favor, en cierra la manifiesto. ventana. ¿Puedes cerrar la ventana? Otro ruido. Tío. ¿Puedes mover la ventana, por favor? Mira, mira, mira. Mira, mira. Sí, va. Como podéis ver, los vídeos, yo son de los que más así he encontrado que nos podían dar juego y mostraros verdaderamente más de lo que estaba pasando, ¿no? Que las puertas se abren, se cierran, las ventanas se abren, se cierran. Aquí puede haber incrédulos como en todas las partes y no... Aquí no queremos, es lo que decimos siempre, no queremos convenceros de nada ni... Queremos que saquéis vuestras propias conclusiones como podemos sacarlas nosotros. Exacto. Por ejemplo, mi primo ha estado en el sanatorio de Barranca en Sevilla. Ujú. Él sí ha estado allí, pero no ha estado en este. Ya se lo he dicho, digo, Juanma, cuando eso, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor hablamos con él y hacemos una visita en conjunto. Puede ser. Sí. No estaría, Porque, no estaría, no estaría, no estaría mal. A mí me gustaría hay muchos, en Madrid también hay otro sanatorio de que se grabó una película que tú me dijiste. ¿Te acuerdas aquella película de Era un colegio? School Killer. Esa se grabó en un sanatorio abandonado en Exactamente, Madrid. el colegio de Monte Alto, sí, en la película. O sea, si queréis ver la peli, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? School Killer. Vale, pues esa peli, la verdad que da muy mal rollo, pero podéis ver que se hizo en un sanatorio abandonado. Digamos que es una película que va de más a menos, pero a mí realmente en la época que es del Que se hizo, 2001, la que época se que hizo lo y tal, viste, ¿no? a mí me gustó, ¿vale? Es Claro, sí, decir, está bien, o sea, no te digo que esté mal, pero que está bien y además que podéis ver el sitio. in situ. además, por ejemplo, encontraréis actores que os suenen, como es el caso de Manuela Velasco, que sale en la película, Manuela Velasco, que me parece que fue su primera película o así. Ujú. Y luego está el gran Paul Naschy, que es el antagonista. Quien sepa quién es Paul Naschy sabrá a quién me refiero. Que la recomendamos para que la veáis. Pero es lo que te digo, hay muchos sanatorios en España, imagino que en el mundo también, pero sobre todo aquí en España, que tienen unas historias espeluznantes y por contar. Y ya te digo que hablaremos del sanatorio ese
Hablaremos de Sanatorio muchos Madrid, sanatorios. Hablaremos de el de la muchos sanatorios. Sabinosa, que os he comentado antes también, que ese, la verdad que tiene una historia muy tétrica, porque es que está justo en la costa. O sea, que es que sales y tienes el mar y tienes unos acantilados que es por donde tiraban a los bebés y a los niños. O sea, Bueno, no hablaremos no destapes de mucho esto. porque... La cosa es que si queréis saber más sobre el Sanatorio de Sierra Espuña, podéis ver en redes todo lo que queráis. Hay vídeos en YouTube, vídeos en TikTok, que es lo más rápido y más cortito así, si queréis ver muchos más casos así paranormales. Yo he traído 2 que me han resultado curiosos, ¿vale? Ahí tenéis también a las personas que lo han grabado, por si los queréis seguir. Y ahora vamos a hacer un cambio y vamos a hablar de otro lugar, ¿vale? Nos vamos a ir a Gijón, a la casa cuartel de Aboño. ¿Por qué nos vamos aquí? Bueno, pues uno de nuestros oyentes nos escribió para contarnos que le había sucedido algo en particular en esta casa, ¿verdad? Bastante. Bueno, la casa cuartel de Aboño tiene digamos, su origen en la guerra civil y tanto ya después como, digamos, la época de la dictadura del franquismo. ¿Qué Sí, porque pasa? allí se llevaban ¿no? a la cárcel que había dentro del cuartel, se le llevaban allí a gente, ¿no? Sí, antes que nada queremos deciros máximo respeto a la fuerza de la Guardia Civil, a la fuerza de la Guardia Civil, ¿vale? Porque esa es otra época, pero es época real y hay que hablar de ello. Allí se llevaban a los detenidos que evidentemente la gente pues que armaban más jaleo, por decirlo así, ¿no? no, que digamos, en la época de la dictadura había mucho rollo denuncia, si haces esto de denuncia falsa de vecinos, Ujú. comunista, te denuncio y ahí no había tu tía, ahí llegaba la policía y esta gente no preguntaba, esta gente Se lo llevaba y punto, se lo por llevaba y decirlo así. punto. Y ahí pues la policía actuaba pues según convenga. Ujú. De hecho, para saber más, hay una película también que os puedo recomendar que se llama El crimen de Cuenca para saber ¿Cómo actuaban, no? cómo actuaba la Guardia Civil en esa época. La película tiene tela y interrogatorios propios de la Inquisición, vamos, interrogatorios propios de la Inquisición. Ujú. Eso era una brutalidad lo que hacían ahí. Pues, ¿qué pasa? Que en el cuartel, la casa cuartel de la Guardia Civil de Aboño se cuenta que, aunque no está aprobado, pero se cuenta que las leyendas locales, la gente local, la Ujú. localidad cuenta que allí se llevaban muchos detenidos, muchos de ellos no volvían. Y los Creo que interrogatorios abusaban bastante y los de la interrogatorios autoridad, y por los decirlo así. interrogatorios eran súper brutales, ¿vale? Luego ya después de esta época, pues ciertamente se habla mucho de que cuando la casa cuartel se abandonó, Ujú. se habla mucho de rituales satánicos y rituales vudú, ¿vale? De hecho hay una habitación que creo que tenemos las fotos por aquí, ¿vale? Ujú. La llaman la habitación de los clavos. Sí, os la voy a mostrar, pero antes deciros que esta casa, cuartel, llegó más o menos a su apogeo de lo paranormal mediante un episodio en un programa de televisión. Que es Cuarto Milenio. Exacto. Pues el grupo de, bueno, Iker y su grupo, ¿no? Fueron allí a la casa cuartel y captaron unas psicofonías bastante brutales que se pueden escuchar en su programa. Podéis Y lo buscarlo en hizo Cuarto en Milenio. riguroso directo. Exacto, en Es la 2006. temporada 2 Ujú. episodio 28 creo que es, ¿vale? Mm. El que tenga En el Mediaset. Mediaset lo puede ver, ¿vale? Perfectamente. Y bueno, la imagen, el reportaje se los trae, ¿vale? Pues esto es la casa cuartel, ¿no? Exacto. Aquí tenemos pues la casa cuartel por fuera, ¿vale? ¿Cómo está ahora? Más o menos, ¿vale? El interior. Esto que es como si alguien estuviera marcando los días o no lo sé si es una celda o... Pero lo más sí es que encima aquí había gente viviendo, vagabundos que no tenían Sí, donde vivir, gente sin es hogar, como todo. Eso, la gente que se mete ahí, sí. pero aparte
ha habido muchos actos vandálicos que la gente ha ido a llevarse ventanas, ha ido a llevarse puertas, ha ido a llevarse y sobre todo a destrozar, porque hay mucha gente, sobre todo la gente que se dedica al urbex de verdad, va a hacer fotos, a vivir la experiencia sin más, sin hacer daño, sin robar nada, Es que porque... esa es la esencia del Urbex. Pero bueno, ahora, mire, en las fotos, por ejemplo, mostramos cómo estaba la casa anteriormente, Ujú. digamos, como pasa en Cortijo Jurado. Antes de la reforma de Cortijo Jurado, pues esto es antes de que tapiaran Las las puertas. puertas y las ventanas, porque ahora mismo está todo tapiado, ¿vale? Ujú. Aquí podemos ver la habitación que tú estabas hablando antes de los clavos, ¿vale? Cómo están los clavos milimétricamente puestos. Hay cientos de clavos puestos en una esquina, en una pared. Todo hecho por el cálculo, es decir, estrictamente calculado. O sea, están puestos a los mismos centímetros unos de otros, ¿verdad? Los que han investigado eso dicen que es eso, un ritual vudú. Ujú. Sí, como algo para... podríamos decir algo que hace que te quedes agarrado a ese sitio, ¿no? Como algo para un bloqueo o algo Una así, ¿no? maldición. Exactamente, porque yo sé que el clavo, como habéis podido ver, está como oxidado, pero si tú lo sacas, el clavo no está oxidado, la punta no está oxidada. O sea que esos clavos se pusieron estando en perfectas En perfectas condiciones. condiciones, claro. O sea que es Y lo que algo... tú, y lo que tú has referido, las paredes las paredes con la tinta. Sí, incluso hay otras paredes que no las he puesto aquí, pero que pone tic-tac, tic-tac. O sea, escrito. Y la verdad que es bastante impresionante Yo el creo, estado y cómo está y yo cómo creo la que gente ha ido deteriorándolo también. Aparte de que la naturaleza ha hecho pues sus deberes de volver a adueñarse de esta casa, ¿no? Como podemos ver, pero es que yo creo Yo que... creo que eso, las paredes, digamos los presos que estaban allí, pues no tendrían otra forma de contar los días que Ujú. estaban dentro y. Pero es que resulta que parece que, como lo estoy viendo yo ahora mismo, como si. ¿Con qué pintarían eso? No, eso está como rayado en la pared. O sea, hecho a lo mejor con un tenedor, con un cuchillo, no sé, pero está como rasgado en la pared. Es una cosa así, por decirlo. Pero lo más escalofriante de todo esto, por ejemplo, es el testimonio. Como os he dicho, estamos haciendo eh, este caso de la casa cuartel de Aboño porque una oyente nos mandó una documentación que os la voy a enseñar ahora, ¿vale? Y de la que tenemos también un testimonio oral, ¿vale? Que lo vamos a escuchar ahora. De su vivencia allí, bueno, tenemos dos testimonios. Tenemos el de ella, el de Iris y el de Edu, dos personas que salen en una foto. Os vamos a enseñar la foto con el audio para que podáis ver y escuchar lo que les pasó a ellos. Y yendo a investigar, porque ya como ya os digo, a raíz de que salió esto en Cuarto Milenio, todo el mundo fue como loco allí durante estos años, pues a experimentar pues las mismas situaciones, ¿no? Experimentar a ver si escuchaban esas psicofonías, a ver si les pasaba algo turbio allí mismo. Y nos vamos a escuchar. De todas formas, luego vamos a decir, os voy a contar lo que piensa el dueño de la casa cuartel. Vamos a ver la foto, ¿vale? Y a escuchar el testimonio. ¿Vale? Voy a poner aquí el... A ver. Vale. A ver, no me acuerdo las fechas exactamente porque fue hace bastante tiempo, pues alrededor de 14, 15 años, una cosa así. Fue al poco de salir en Cuarto Milenio lo que es, bueno, pues el reportaje de lo del cuartel de la Guardia Civil y demás de Aboño en Gijón. Bueno, fuimos así por investigar un poco y curiosear la zona y aparqué mi coche, fui con 3 amigos, éramos 4 personas. Aparqué mi coche y bueno, nos acercamos lo que es a la puerta. Hay unas escaleras y nos acercamos a la puerta ahí afuera. Mm, no sé por qué. Nosotros, no éramos 5, perdón.
No sé por qué nosotros no pudimos avanzar. Fuimos 3 personas que no pudimos avanzar, era como que no quisimos entrar. Y bueno, y 2, bueno, entraron para adentro. Entraron para adentro y es más, recuerdo de estar afuera y haciendo el tonto, pues se asomaron a mi ventana en plan de, no sé qué, tal, bueno, ya sabes, éramos chavales, haciendo el tonto y demás. Y bueno, y afuera pues los que quedamos hicimos estaba todo oscuro, pues no había ninguna farola ni nada, casi nada de luz, lo que es de la noche. Y fue en plan de, "Ay, vamos a hacernos una foto", así en plan tal, y teníamos un mechero, el típico mechero con como una mini linterna que tenía. Y la encendimos y hicimos lo típico de así haciendo la foto. Pues sorpresa que en ese momento pues no se veía lo que había. Y cuando pasamos las fotos al ordenador, porque era, bueno, con estas míticas cámaras que había de aquella, ¿no? Porque podías ver la foto en un momento, pues no se veía ahí nada. Luego cuando ya lo vimos en el ordenador, sí, la veías claramente, era como que, bueno, pasabas foto y pasabas sin más, no te fijabas. Pero cuando las pasamos al ordenador casi nos da un mal. Cuando lo ampliamos dijimos, ¿pero esto qué es? Y claro, yo encima empecé ahí a ponerme nerviosa, pero si estaba cerca mío, que estaba ya lo mío, ¿eso qué es? Porque parece mi torso, pero luego está como de lado y sonriendo, así en plan un poco, no sé, un poco con malicia o no sé, muy diabólico, no sé cómo llamarlo. Entonces nos asustamos un poco. Y nada, y quedó así la cosa. Lo enviamos a Cuarto Milenio, la foto. No recibí respuesta. Lo envió el chico que estaba conmigo. Tampoco recibió respuesta. Y nada, la cosa es que quedó así. Y eso es más o menos lo que yo recuerdo porque ya es que fue hace muchísimo tiempo. Y hasta hoy fuimos así enviándolo con los años, lo recordamos. Chico y yo que salimos en la foto, pues muchas veces tenemos de hablar y volver a recordar ese día. Y sobre todo la foto, es en plan de, joder, ¿qué será? ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría tal? ¿Qué será? No sé qué, vamos a volver a enviar la foto. Nada, nunca nos han respondido, ni siquiera para decirnos, lo siento, no tenemos ni idea qué es esto. O sea, nada, no hay respuesta. Así que nada, se queda así en el ambiente una foto un poco peculiar, con la intriga de el qué será. Bueno, y añadir que desde esa yo personalmente no volví. Creo que ellos tampoco, pero yo personalmente no he vuelto más. Pues mira, pues lo que recuerdo es que aquel día fuimos a la casa cuartel porque fue un poco paranoia de que estábamos en el bar y hablando joder, de sitios encantados y tal, Cuarto Milenio, y Iris comentó lo de la casa cuartel de Aboño. Fuimos con unos colegas ahí y la verdad que fue raro porque realmente no vimos nada ni sentimos así algo, bueno, yo por lo menos, ¿no? Yo no sentí ninguna cosa así extraña hasta que de repente nos hicimos la foto y vimos que algo no cuadraba. No tengo ni idea de por qué esa imagen se ve así, ni nada. La mandamos a Cuarto Milenio, nunca nos respondieron, ni de si sí, ni si no, ni nunca la pusieron. Así que quedó un poco todo eso en el aire. Me sorprendió un poco cuando te lo mandó y la verdad es que, bueno, yo no llegué a entrar en la casa cuartel, yo me acojoné. Ella sí que entró y tal, pues fuimos para allá y al final yo me quedé fuera. Yo dije, yo no entro ahí que a saber si vive alguien, si hay algún loco por ahí o cualquier movida. La verdad que era tarde, era la 1 de la mañana o así. Y no teníamos luces, o sea, las luces que podía dar los faros del coche en el que íbamos y un mechero con una linterna y luego las cámaras de fotos, que eran cámaras de estas antiguas, bueno, estamos hablando de que esto que ha sido en 2012, 2011,
por ahí, no sé. Y la verdad que bueno, pues si vosotros sabéis un poco de fotografía o podéis analizarla o sabéis de alguien que os la pueda analizar y nos contáis, pues estaría de puta madre, la verdad, porque siempre nos hemos quedado con esa intriga. Pero la verdad que yo nunca he hecho por ir más veces ahí. Sé que un colega me contó que lo intentaron, pero ya estaba tapiada la entrada de la casa cuartel de Agoño. Bueno, pues como habéis escuchado, ellos han mandado la fotografía a Cuarto Milenio, no han obtenido respuesta, nos han pedido que si sabemos analizarla, que en este caso no sabemos nosotros de fotografía ni nada, y vosotros, pues alguno sabe de estas cosas y quiere decir, oye, pues me interesaría analizar la fotografía sin problema, nos escribís a cazadoresdemisterio 2023@gmail.com. Os mandamos la foto que tenemos permiso, ¿vale? Para mandárosla Para para, estudiarla. para estudiarla y eso, y como, bueno, como buenos oyentes que también sois, y queréis que hablemos de otro tipo de casos y tal, ahí tenéis el email, nos escribís y sin problema. O por las redes sociales que nos manden un mensajito, por Instagram, Es TikTok, YouTube, exactamente. Spotify también, que es donde subimos también el podcast cada viernes. Así que lo podéis decir. Pero vamos a hacer ahora un inciso y vamos a ver otra vez la foto, ¿vale? Donde yo he podido poner la silueta, la he marcado, ¿vale? En rojo. Podéis ver el torso de la mujer, ¿vale? Aquí, como no tiene piernas, no tiene... Sí, no sale el reflejo de piernas ni Exacto, nada. solamente es lo que es como la parte de arriba, Y el cuello, la barbilla. Esta es la boca, ¿vale? Podéis sí, ver aquí. está sonriendo. La nariz, pero es que es una sonrisa maléfica, como dice Iris. Es una sonrisa malévola que es como, no sé, tiene pinta como de un elfo cabreado extraño, ¿sabes? De esos Bueno, de malévola, miedo. una sonrisa. En fin, que si No os sé, fijáis. yo la veo de mal rollo. Si os fijáis, no sale de la cara de Iris, sale de ese haz de luz que está por encima. Bueno, la teoría de Laura es que es la luz de la linterna, puede ser. Pero a mí lo que me escama es el mechero linterna, el haz de luz amarillo. Del fuego. Es como un Pe- rayito de fuego. Pero sí, claro, pero es Sí, que, que no tendría que estar, no tendría que bueno, salir. no sé, a lo mejor la fotografía hace un extraño y no lo sé, que por eso pedimos vuestra ayuda. Si sabéis, si alguno de vosotros sabéis de fotografía y tal, O conoce a alguien. o conoce a alguien, os la mandamos sin problema y ya nos decís, ¿vale? Nos Es que interesa, nos además, interesa mucho vuestra opinión. es lo que digo, esto es la linterna. Esto, ese mechero linterna lo que tiene aquí, esto será la luz de la linterna y de la luz sale esta imagen, ¿vale? Puede ser. O que se alimente de eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Ujú. Y luego esto es el fuego, imagino que es un rayito del fuego, no puede ser de otra cosa. Pero bueno, ahí está, ahí lo dejamos, ¿vale? Lo dicho, si alguien sabe de algo, pues que nos lo diga. Tengo una curiosidad sobre este edificio, que mientras he estado documentándome, he estado leyendo que el dueño de la casa cuartel está muy cabreado con la gente de Cuarto Milenio, porque un año antes de que saliera este reportaje, él había comprado el edificio y lo que tenía en mente era hacer pues como un hostal rural, por decirlo así, abajo en la primera planta, bueno, en la planta baja como un restaurante y luego lo demás habitaciones. Y después de que pasó esto en Cuarto Milenio, que se armó tanto revuelo que la gente iba, vamos, por Sí, decenas no a ver solo, lo que pasaba, a estudiar pues no lo solo hacer de... urbes, sino también al vandalismo clásico, ¿no? Sí, porque se llevaron ventanas, se llevaron puertas, cañerías, bueno, lo que se suele Pero hacer yo, de yo digo, todas las cosas, ¿no? yo digo una cosa, que no hubiese dado permiso. Que Pero es tampoco. como mejor que no des permiso, es que tú tienes ahí la casa que está como, tienes que reformarla, porque está como está, tienes que reformarla, pues claro, no tienes ni seguridad, ni tienes alarma, ni tienes nada. Entonces ahí la gente campa a sus anchas. Y puede decir, mira, estoy haciendo esta investigación. Que a lo mejor Cuarto Milenio cuando fue a rodarlo, a rodar eso, no estaba, o sea, todavía no lo había comprado ese señor. Fue No un lo sé. año antes, pero es que no sabemos tampoco cuándo se hizo ese reportaje. Aunque se emitió en 2006, a lo mejor se grabó en 2005, meses antes de que
¿sabes? Se comprara esa casa ese hombre, por Yo, decirlo así. yo lo siento mucho, pero yo voy a romper una lanza a favor de Iker, ¿eh? Si no existiese Cuarto Milenio, no existiría Cazadores de Misterio. Bueno, ni muchos otros programas o Yo podcasts voy a romper una lanza a que favor se de Iker. hacen. Iker, eres un maestro. Y ya Eres un está. máquina, ¿no? Eres un maestro. Ya está. Eres el maestro por excelencia de este tipo de programas. Pues lo dicho, si queréis que investiguemos cualquier caso, cualquier lugar que sepáis vosotros de que han pasado experiencias paranormales o que hay un misterio, algo de un crimen sin resolver o que os vuele la cabeza, poneros en contacto con nosotros por redes sociales, nos mandéis un mensajito o un email, ¿vale? Como siempre sabéis que dejo todo en la cajita de información. Así que podéis poneros en contacto con nosotros de cualquier forma. El viernes que viene volveremos con otro nuevo episodio. Todavía no sabemos qué, pero estamos investigando varios casos. Exacto. Así que recordad una cosa, que no todos los fantasmas llevan sábanas. Y no todos los monstruos están muertos.